Ok, ya le toca el Motorola G04, ya hicimos su unboxing, ya hicimos las 7 razones por las cuales deberías comprarlo, y claro, recalcando los puntos negativos, no solamente lo positivo. En este video te daré mi opinión lo más neutro posible, porque hay que tener en cuenta que no todos tenemos la misma realidad, lo que significa que hay usuarios a los cuales este teléfono le va a caer como anillo al dedo, y otro tipo de usuarios que, si bien necesitan un teléfono económico, buscan un apartado específico, ya sea muy buena calidad de cámara, mayor rendimiento, un mejor panel para consumir contenido multimedia, aunque en el camino se sacrifican apartados como por ejemplo en la autonomía. Ahora bien, el Motorola G04 es un teléfono súper asequible, un teléfono gama baja de entrada, hay que reconocerlo, y cuesta tan solo $85. Dependiendo de la tienda, este precio puede subir, bajar, mantenerse en 100, 90, pero por lo menos en mi país, El Salvador, se puede comprar muy fácil a $85. En la mayoría de kioscos se mantiene entre 90 a $92, precio asequible para un gama baja. Este equipo compite directamente con teléfonos como por ejemplo el Infinix Smart 8, el Tecno Spark Go versión 2024, el Samsung Galaxy A05, el normal, y la verdad se defiende muy bien y para mí es el mejor gama baja que puedes comprar totalmente nuevo por 90 o $85. No estoy menospreciando al Infinix porque es muy bueno, lo probé y lo recomendé, y también el Tecno Spark Go versión 2024, lo recomendé, cuenta con altavoces estéreo, pero hay una cosa que noté cuando probé el Motorola G04 y es la calidad. A pesar de ser un gama baja como los que acabo de mencionar, se nota bastante la diferencia en cuanto a materiales de construcción, en cuanto a la calidad de pantalla, en cuanto a la calidad del apartado fotográfico. El equipo que yo sí podría decir, está a un nivel similar del Motorola G04 es el Samsung Galaxy A05, pero entre el A05 y el G04 queda descartado el A05 por el hecho de que no cuenta con tecnología UFS. Detalle que el G04 sí tiene, tenemos tecnología UFS 2.2, excelente para un teléfono de tan solo $90, y sería prácticamente la principal razón por la cual yo compraría este equipo. Ahora bien, su CPU no es la más potente del mercado, tenemos al Unisoc T606, pero sí hemos visto esta CPU en teléfonos más caros, como por ejemplo el Infinix Hot 40i, pero es una CPU muy solvente para la mayoría de tareas del día a día enfocadas a redes sociales básicas. La persona promedio usa Facebook, Instagram, Uber, TikTok, Snapchat y una que otra aplicación de compras, ya sea AliExpress, Temu, eBay, y los estudiantes que miran este teléfono, ya que tienen un presupuesto bastante recortado, utilizan aplicaciones para leer documentos, PDFs, documentos de Word, documentos de Excel, e incluso escanear documentos. En los apartados que te acabo de mencionar, el teléfono cumple. No es como que sea súper veloz, pero la experiencia es muy fluida y literalmente no tienes esa sensación de querer tirar el teléfono o cerrar la aplicación porque está tardando mucho. No, el teléfono se comporta fluido. La multitarea sí flaquea un poco, para que te voy a mentir, pero se debe a que solo tenemos 4 GB de memoria RAM, aunque hay una versión de 8 GB de RAM, pero claramente su precio se va a elevar y creo que ya no tendría sentido comprar este teléfono con 8 GB de memoria RAM, porque si elevamos el precio ya tenemos el Motorola G14 y tenemos otras opciones de otras marcas. En mi caso tengo la versión de 128 GB de almacenamiento interno y como ventaja podemos encontrar que tenemos slot para tarjetas microSD, así que en temas de almacenamiento, si los 128 GB se quedan cortos, puedes usar una tarjeta SD. Ahora, ¿por qué no más almacenamiento? Yo creo que podría sonar muy ambicioso. Sí, yo sé que 128 GB al día de hoy se pueden quedar muy cortos fácilmente, pero estamos hablando de un dispositivo de entrada y se puede solucionar fácilmente con el slot para tarjetas microSD, así que por ese lado estamos medio cubiertos. Ahora bien, que la multitarea no sea una maravilla no significa que sea mala. Podemos aperturar entre 4 a 6 aplicaciones sin problema alguno, pero ya cuando pasemos esa cantidad, las aplicaciones empiezan a cerrarse, pero es algo comprensible en este rango de precio. Lo que sí tienes que tomar mucho en cuenta es el tema del gaming, y es que principalmente este teléfono no está recomendado para juegos. De hecho, el Unisoc T606 no es la mejor opción para el gaming. Títulos como el Free Fire, Candy Crush, el Brawl Stars corren decente, pero si vamos a un COD Mobile, un PUBG Mobile o un Warzone Mobile, no se diga un Genshin Impact o un Fortnite, está claro que estos títulos no cuadran para nada con el Unisoc T606. Pero jueguitos básicos para entretener
entretenerte de vez en cuando, vas a poder correrlo sin problema alguno. Pero quiero que tomes esto en cuenta. Y como estamos hablando de videojuegos, hay que hablar también del contenido multimedia. El equipo cuenta con una pantalla IPS con tasa de refresco de 90 Hz, cosa que el Motorola G14 no tiene. Aún así, esto no es tan positivo como muchos piensan, pero sí te da una experiencia un poquito más fluida. El tamaño del panel, 6.56 pulgadas, a resolución HD Plus en formato 20/9, un panel con buenos ángulos de visión, un brillo máximo aceptable. Recuerden que tenemos un panel IPS, entonces el brillo no es como que destaque bastante, y hay que reconocer que a plena luz del día el brillo máximo se queda muy corto, pero estamos hablando de un teléfono de tan solo $90, así que es como que lo tomas o lo dejas, porque la mayoría en su rango de precios son similares. Y a pesar de que solo tengamos resolución HD Plus, el panel no tiene mala calidad, puede visualizar contenido multimedia sin problema alguno. En lo personal siento que la pantalla está mejor calibrada que equipos como el Tecnospark Go versión 2024, tenemos una interpretación de colores mucho más correcta, y a la pantalla yo le daría un 8 de 10 por lo menos en su rango de precio. En cuanto al sistema operativo, tenemos Android puro, Android 14 de fábrica, y lastimosamente este equipo no va a recibir actualizaciones. Probablemente a uno que otro parche de seguridad, pero la verdad yo no tengo esperanzas, por lo menos de parte de Motorola en la gama baja no es muy bueno dando soporte. Claro, y hay que hablar también del apartado fotográfico. El apartado fotográfico de las gama bajas siempre ha sido bastante débil, y este equipo no es nada espectacular en cuanto al apartado fotográfico. Sí es mejor que alguno que otro dispositivo en su segmento, pero no es como que wow, miren, el Motorola G04 tiene un gran apartado fotográfico. Es normalito. Lo que sí me gusta es que son correctos, a diferencia de otras marcas que colocan hasta 3 lentes que no sirven para un carajo. Motorola ha colocado un único lente, 16 megapíxeles, focal 2.2, asistido por autoenfoque predictivo. Fotografía correcta en su rango de precio, bastante decente a plena luz del día, o en situaciones con mucha luz se comporta muy bien. Incluso puedes tomar fotografías muy buenas con el modo Pro, aunque no tenga una gran variedad de opciones, pero ya en condiciones de baja luz, obvio, la cámara no da para más, literal. Aquí es donde aplica si buscas un teléfono con un apartado fotográfico decente, porque necesitas tomar fotografías por A o X razón de calidad, y también necesitas un apartado fotográfico nocturno por lo menos decente, está claro que este no es tu equipo. En cuanto a las selfies, tenemos un lente de 5 megapíxeles, focal 2.2. Claro está que el apartado de las selfies tampoco destaca, es un apartado de selfies normalito para sacarte de apuros, para decir hola, estoy vivo y ya. En cuanto al video, podemos grabar en Full HD a 30 FPS, tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Y sucede lo mismo, con mucha luz un video correcto, obviamente le falta mucha estabilización, pero con baja luz hay demasiado ruido y la calidad decae brutalmente. Obviamente yo no te recomendaría este equipo tanto para el apartado del video como el apartado fotográfico, porque es su punto débil. Por otro lado, el equipo cuenta con jack 3.5, tenemos un altavoz en la parte de abajo, este sí no cuenta con altavoces estéreo, ya que recordemos que el Motorola G04 sí tiene altavoces estéreo. El equipo viene certificado con Bluetooth 5.0, es compatible con los satélites Galileo, GLONASS y GPS. La entrada de carga es USB tipo C, y recuerden, viene el cargador incluido en la caja por el mismo precio. Otra cosa que hay que destacar bastante es que cuenta con lector de huella lateral, rápido, preciso, muy bueno, y se agradece que incluya lector de huella. Y tengo que mencionar algo que me encanta del equipo: tenemos acelerómetro y sensor de proximidad, y no es virtual, así que 10 de 10 por el precio. Falta hablar de un tema: la autonomía. La autonomía del equipo es muy buena, tenemos una batería de 5000 mAh junto al Unisoc T606, que en cuanto a consumo energético no está nada mal. Fácilmente logré sacar 10 horas de pantalla, claro, en un enfoque a redes sociales, un enfoque a visualizar documentos, enviar correos, contestar WhatsApp, ver Facebook, ver videos en YouTube, escuchar uno que otro podcast. 10 horas de pantalla. Lo malo es que solo tenemos carga rápida de 15 watts, así que la batería tarda mucho en cargar. Si no tienes paciencia, esto es muy negativo. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿Motorola G04 o Motorola E14? Sin duda alguna, Motorola G04. Lastimosamente el Motorola E14 es casi el mismo teléfono, solo que con menos RAM y menos almacenamiento. Aunque hay una versión de 4 GB de RAM, ya se presentó y está disponible, pero la diferencia de precio es de tan solo $5. Y por esa diferencia de precio, la verdad es que yo me llevo el Motorola G04. Donde me la ponen difícil es contra el Motorola G14, y es que la diferencia de precio también es muy similar, entre $20 a $25. Aquí va a depender bastante si te alcanza la cobija para comprar el G14, y dos, valorar si las ventajas que te ofrece el G14 por la diferencia de precio te van a aportar a tu día a día. En todo caso, ganas mejor apartado fotográfico, ganas
ganas altavoces estéreo, ganas una pantalla con mayor resolución y por último, pero por unanimidad, teóricamente ganas una diferencia del 5% en rendimiento. Si me preguntas a mí, yo no lo haría, me quedaría con el Motorola G04 de una e invirtiera ese dinero en otra cosa. Para finalizar, hay que tener en cuenta que los gama baja son para periodos de tiempo bastante cortos, 1 o 2 años como máximo. Es raro el usuario que tiene un gama baja más de 2 años. Ahora bien, no digo que no existen usuarios que tienen su gama baja de hace 5 años, pero probablemente la mayoría ya no los usan. ¿Por qué? Porque se volvieron lentos, aunque todavía soporten aplicaciones actuales. 2. Los gama baja no son para todo el mundo. Si buscas un teléfono económico, con buena autonomía, un rendimiento decente, una pantalla decente, audio decente, y claro, sacrificando el apartado fotográfico porque no es tu prioridad, por lo menos actualmente, mientras compras algo mejor, este tipo de teléfonos es para ti. Y en todo caso, la mejor opción actualmente, por lo menos para mí, es el Motorola G04. Ahora bien, si eres un usuario que prioriza el rendimiento, ya sea porque edita videos desde el teléfono, le gusta grabar contenido multimedia desde el teléfono, necesita un excelente apartado fotográfico o un excelente apartado del video, consume mucho contenido multimedia y necesita una pantalla la cual tenga una representación de colores mucho más correcta, o no solamente por contenido multimedia, también por edición de fotografía, edición de videos, un mejor micrófono también es válido. Está claro que el Motorola G04 no es para ti, y aunque las especificaciones digan lo contrario y digas wow, no están nada mal, al final es un gama baja. Y si te compras, por ejemplo, un gama media de años anteriores o un gama alta de años anteriores, sacrificando en la mayoría de casos la autonomía, sí está claro que son mejores que los gama baja actuales, pero conlleva riesgos comprar teléfonos en un mercado de segunda mano. Como lo dije al inicio del video, dependiendo de tus necesidades y de qué es lo que busques principalmente, el Motorola G04 puede y no puede valer la pena. En mi caso ya te expuse las razones por las cuales deberías comprarlo, sus principales virtudes, comentándote que es de lo mejor en la gama baja actualmente. Solo con el hecho que tenga tecnología UFS 2.2 para su almacenamiento ya es algo muy positivo a largo plazo, ya que por lo menos vas a poder mantener un rendimiento óptimo durante mucho más tiempo a comparación de dispositivos que utilicen tecnología eMMC 5.1 para su almacenamiento. Claro ejemplo, el Galaxy A05. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy y de mi parte 100% recomendado el Motorola G04.